12 de Sivan. Hoy ya es el último día de los Yemei Tashlumim, el último día de los días complementarios, digamos, de Shavuot. Todavía tenemos un ratito para aprovechar sobre esto, así que siempre es bueno. Y Shavuot la conexión de Shavuot fundamentalmente es a través de la Torah. Primero trae una ley general que dice en la brajá de Sheakol, la costumbre nuestra es decir Sheakol Nia Bidbaró. En mi familia, cuando yo era chico, decíamos Sheakol Nie Bidbaró, pero en Chabad, y así también Sefaradim, y muchos otros dicen Nia. Que escribe el Rebbe anterior sobre su padre, el Rebbe Rashab, y dice: mi padre, el Rebbe Rashab, escribe en una de sus cartas: ama la crítica, pues ella te situará en la legítima altura. Ya que estamos, vamos a ver la de mañana. Dice, justamente esta noche, mañana, es el día que marca el casamiento, la boda del padre del Rebbe, en el año 1900, con la Rebbe Tzimjana. Cuenta que el Rebbe Tzemach Tzedek compuso varias melodías. Solía estudiar en voz alta y con una tonada. A veces interrumpía en medio de su estudio o mientras escribía Hasidut o respuestas alógicas y entonaba alguna melodía. Mi abuelo contó, o sea, el hijo del Rebbe Maharaj, Shmuel, Rebbe Shmuel, que del sonido de la melodía del Tzemach Tzedek sabía qué lo ocupaba en ese momento. Hasta en ese detalle, vieron que a veces uno tararea una melodía y es la que le sale primero. Bueno, en el Rebe, en el Tzemach Tzedek, que en este caso, pues seguramente en todos los Rebes, de acuerdo a la melodía que entonaban, se sabía qué tema estaban abordando. Uno de los temas centrales que tenemos en la parshá de esta semana es Birkat Kohanim, la bendición de los Kohanim. Justamente venimos de la festividad de Shavuot, donde tuvimos el privilegio, por lo menos en nuestros templos, de recibir la bendición de los Kohanim, los Ashkenazim. Lo hacemos solamente en los días de Yom Tov, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah y Yom Kippur. En Israel hay quienes lo hacen todos los días, algunos lo hacen solamente en Shabbat, en adición también a las festividades. Sefaradim hacen todos los días en todo el mundo. Pero como sea, el texto de Birkat Kohanim lo tenemos en la parsha de esta semana. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene esta brajá tan especial, y por qué es tan especial y qué es lo que representa para todos nosotros. Y como siempre, tenemos que hacer algunas acotaciones y algunas preguntas para después tratar de responderlas. Primero, dices, cuando leemos el Shema todas las noches, decimos un párrafo que dice: "Ne mitato shel Shlomo, shishim giborim giborei Israel". Dice que alrededor de la cama de Shlomo Amelech, del rey Salomón, hay 60 ángeles o 60 poderosos que la están rodeando. Y está traído en los libros que 60 también son la cantidad de letras que tiene el Birkat Kohanim: Yevarejeja Hashem Beishmereja, Yaer Hashem Panav Eileja Bijuteja, Isa Hashem Panav Eileja Yasem Leja Shalom. Tenemos 60 letras. Entonces, Birkat Kohanim tiene un secreto, se puede decir, en hebreo se dice un sod, algo muy profundo, que tiene que ver con la relación de Hashem, de Dios, con el pueblo de Israel, con nosotros. Entonces, primero vamos a ver algunas preguntas que todos podemos hacernos. Primero, ¿qué necesidad tenemos de una bendición? Si Dios ya nos bendice, ¿para qué hace falta que nos bendiga de vuelta? Y más aún, sabemos que toda la bendición Hashem la entrega en Rosh Hashanah.
¿Por qué necesitamos todos los días a la mañana, como vamos a ver enseguida, repetir la bendición de los Kohanim? Segundo, ¿por qué justo los Kohanim? Cualquier Yehudi puede bendecir. Cuando Hashem le dio la bendición a Abraham, le dijo, "Babarja me barajeca", que todos los que vos bendigas van a ser bendecidos. O sea, aprendemos que cualquier Yehudi puede dar una braja. Más aún, y si pensamos en alguien que nos dé una braja, siempre pensamos en una persona, en un grande, un gran jajam, un gran sabio, un rebe. Por eso realmente le pedimos siempre braja al rebe, un talmid jajam, una persona piadosa, un cabalista, qué sé yo, digo lo que la gente nuevamente piensa. Pero ¿por qué justo un Cohen? Pero vemos, por ejemplo, que el rey Shaul, se le habían perdido unas ovejas y le fue a pedir, a preguntar a Shmuel Anabí que le responda dónde están las ovejas. O sea que más que todo buscó un profeta. Después vemos otro punto más. Aquella persona que Lo Aleinu tuvo un sueño malo, un sueño que, digamos, que lo dejó preocupado. Entonces dice que cómo abuenar, no sé si está bien dicho la palabra, pero cómo hacer que ese sueño se transforme en bueno. ¿Cómo lo hace? En el momento de Birkat Kohanim, ahí tiene que concentrarse. Y por otro lado, cualquier persona puede bendecir, digamos, para decir algo general. Y por ejemplo, vemos más aún, cualquier persona vemos que puede bendecir con la braja de los Kohanim. Hay gente que acostumbra a bendecir a sus hijos todos los viernes a la noche antes de Shabbat. ¿Y cómo los bendice? Con Birkat Kohanim, con la bendición esta. Los que no lo hacen todos los Shabbat, lo hacemos Erev Yom Kippur. ¿Y cómo lo hacemos? Con esta bendición. Después agregan muchas otras cosas más, pero ¿cómo arrancamos? Con esta braja, con esta bendición. El Rebe, cuando bendecía a la gente en Erev Yom Kippur, ya sea cuando bendecía al público en general y cuando bendecía a los alumnos de la yeshiva, ya cuando ya estaba con el kitl, con digamos, el atuendo blanco de Yom Kippur y con el talit, antes de bajar al Beta Knesset grande, el Rebbe entraba a un pequeño recinto donde estaban los alumnos de la yeshiva y ahí recibimos la brajá directo del Rebbe. ¿Cómo empezaba? Vaidaber Hashem Moshe Lemor, Daber el Aarón Bel Banab Lemor, Tote Bajuet Bnei Israel Amor Laem, todo lo que es Birkat Kohanim. Entonces vemos que el tema de Birkat Kohanim, si bien lo tienen los Kohanim, pero todos podemos tenerlo, y más aún, si miramos la brajot de la mañana, vamos a ver que tenemos la brajá de la Torá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher bacharbanu mikol hamim ונתן לנו תורתו Baruch atah Hashem noten haTorá. Y después tenemos Birkat Kohanim todos los días, y lo decimos todos, no es algo que lo dicen solo los Kohanim. Entonces vamos a empezar a analizar y a entender bien qué es lo que tienen los Kohanim, por qué ellos realmente, cuál es la cualidad especial que tienen. Y el primer punto que tenemos que tener es que los Kohanim tienen Ahavá. Ahavá significa amor. Para poder bendecir hace falta tener amor. Y este amor lo heredaron los Kohanim, lo heredaron directamente de Aarón a Cohen, como vamos a ver enseguida. Sobre Aarón dice que Oem Shalom, Berodev Shalom, Oevet Abriot, Umekorban la Torah. Lo vamos a decir ahora en el Pirkei Avot, que vamos a estudiar el Shabbat, en el capítulo 1. Ahí dice Aarón, Evei Talmidam Shel Aarón a Cohen. Ahí dice, sé de los alumnos de Aarón a Cohen, que ama la paz, persiga la paz, ama a las criaturas y las acerca a la Torah. Entonces, este es el primer punto que tenemos que tener. Para poder bendecir a otro,
tiene que ser con amor. No es simplemente dar un buen deseo, buena onda, como dicen ahora, sino más aún, hay que hacerlo con amor. El amor es algo mucho más profundo. Y lo vemos nosotros, lo hemos visto estos últimos casi 3 años, 2 años y medio, desde el 7 de octubre. En general lo vimos siempre, pero estos últimos años, a partir del 7 de octubre, el amor que se vio, especialmente en los soldados de Israel, los Hayalim, ese amor de rescatar, de jugarse la vida, propiamente dicho por otro Yehudí. Y ya sea que ese Yehudí esté vivo o jugarse la vida para ir a rescatar a un Yehudí que ya no vive, rescatar su cuerpo para que tenga que ver Israel, que sea enterrado en un lugar con Yehudim como corresponde. Este amor inconmensurable es algo que no se puede expresar. Aquellas personas incluso que van a la guerra y que les toca recogerlo a Leino, aquellos que fallecieron y a veces no están enteros y hay que buscar cada parte y parte. Si uno no tiene un amor inconmensurable, un amor esencial, no lo puede hacer. Entonces, cuando queremos bendecir, lo primero que tenemos que tener es el amor, es el amor. Y como decimos todos los días en la tefilá, Barheinu Avinu Kulanu Kehat, bendícenos nuestro Padre cuando a todos juntos como si fuéramos uno. Y eso es cuando hay amor, ese amor fraternal que hay entre los hermanos, entre los padres y los hijos, por lo menos eso es lo que debe haber. Y justamente esta parsha de la bendición de los Kohanim, donde aparece en la Torá, en Parshat Naso, en esta parsha de esta semana, que siempre se lee, o mejor dicho, casi siempre, la mayoría de los años se lee después de Shavuot, el Shabbat después de Shavuot. A veces puede haber alguna ocasión que se lea el Shabbat antes de Shavuot, pero eso es una ocasión cada tanto. Pero como sea, Payat Nassau tiene una conexión directa con Shavuot. O sea, una conexión directa con Matan Torah. Miren qué interesante, algo que creo que nombré las otras veces, que tiene que ver con la cantidad de versículos que tiene la Payá de Nassau. Esta Payá es la más larga de toda la Torah y tiene 176 versículos. También el tratado más largo del Talmud, que es Baba Batra, tiene 176 páginas. Y así también el capítulo más largo del Teilim, que es el 119, también tiene 176 versículos. Escuché que cuando la Torá habla sobre los descendientes de Isaac, uno de los descendientes, uno de los califas, que se llamaba Tzafú. Y este Tzafú tiene el valor numérico de él es también 176. Entonces se explica que todas estas cuestiones, la Parsha de la semana, más el Teilim, más el Talmud, esto viene para romper con la clipá, con las cuestiones negativas que vienen de este califa de, de Isao. Que de Isá viene Amalek, que Amalek es ese pueblo que tenemos permanentemente que ir destruyendo, borrando. Y siendo que estamos en los días después de Matan Torah, después de Shavuot, en la semana después de Shavuot, entonces todos somos Hatanei a Torah, todos somos novios de la Torah. O sea, estamos ahí. Y justamente cuando uno es un novio, ustedes saben, el novio, especialmente el primer año, todavía está metido con el casamiento. El momento del casamiento lo tiene permanentemente presente. También pueden pasar 40, 50 años y seguir teniéndolo. Y es algo, por supuesto, extraordinario, maravilloso. Pero ni que hablar que el primer tiempo uno lo tiene mucho más presente. Y, y por eso a la mañana, todas las mañanas decimos Birkat Kohanim,
que está en Payat Nassó, lo decimos lo primero que hacemos a la mañana. O sea, dentro de las primeras bendiciones. Así también Birkat Kohanim, como dijimos antes, tiene 60 letras. Y que esto va con respecto a los 60 tratados que tiene el Talmud. Y miren qué interesante, o sea, que todos nosotros, eh, digamos, al decir Birkat Kohanim, que están incluidos o tienen una relación con los 60 tratados del Talmud, entonces está incluido como que nosotros podemos, es como que estamos estudiando toda la Torah, estamos conectados. Cuando miramos las tres brajot, cada brajá, esto es ascendente. La primera brajá tiene tres palabras. Yevarejeja Hashem veishmereja. Que te bendiga Dios y te cuide. La segunda brajá tiene cinco palabras. Yaer Hashem panabeileja bijuneka. Que ilumine Hashem, que Hashem te ilumine a ti. Y te dé gracia. La tercera braja dice, Isa Hashem panabeileja viasem leja shalom, tiene siete palabras. Que Isa Hashem panabeileja, que Hashem eleve su rostro sobre ti, viasem leja shalom, y ponga paz sobre ti. ¿Qué se refieren a estas tres bendiciones? La primera tiene que ver con el dinero. Que tengamos dinero, que tengamos parnasá. Pero el dinero es un doble filo. Lo que uno pide es que tengamos dinero lo podamos utilizar para buenos fines, para hacer mitzvot, para mantener a la familia digna y decentemente, para todas cosas buenas, que no vaya para cosas que uno no desea. La segunda palabra, la segunda braja es que Hashem se presenta entre nosotros radiante, brillante. Y la tercera es que aunque podamos tener pruebas, que podamos superar las pruebas. Otro tema interesante. La palabra brajá, la raíz de la palabra brajá es barej, bet, resh y hav. Estas tres letras, cuando hablamos del valor numérico, bet, resh y hav, son letras que duplican a la anterior. Fíjense, por ejemplo, la bet vale 2. Quiere decir, es el doble del anterior, que es 1. La reish vale 200, que es el doble del anterior, que vale 100. Y la haf vale 20, que es el doble del anterior, la yud, que vale 10. O sea, vemos que la brajá por lo menos nos duplica todo lo que queremos. Vamos a ver si en Shabbat, en nuestro Betacrece, tenemos una persona que le gusta el tema de los números. Vamos a ver si le ponemos la tapa un poquito con esto. Pero como sea, lo más importante es lo que esto representa, ¿no es cierto? Así también los Kohanim, cuando bendicen, estiran sus brazos y abren los dedos y dice que la verajá pasa por ahí. Y el abrir los dedos son 10, que corresponde a las 10 sefirot que recibamos la verajá de ahí. Ahora, ¿qué es una verajá? Nosotros tenemos que bendecir. Incluso bendecimos a Hashem, pero en realidad queremos que Hashem nos bendiga. En el Hasidut se habla que brajá es amshajá. Amshajá es atraer. A través de la brajá, o sea, Hashem, por supuesto, que Hashem nos podría, a ver, si no hubiésemos pecado, el primer hombre, digamos, cuando estaba en el Gan Eden, hoy estaríamos todos en el Gan Eden, en el jardín del Edén, y tendríamos todo, no tendríamos que hacer nada, tendríamos todo servido. Pero después del pecado del primer hombre, Hashem nos quiere que nosotros nos ganemos la bendición, nos ganemos el sustento. Entonces tenemos que hacer algo. Dentro de las cosas que hacemos es pronunciar las bendiciones. Y fíjense, la palabra brajá viene encontramos un versículo en la Torá que dice, Vayabreje tagmalim. Cuando Eliezer
el siervo de Abraham fue a buscar a Rivka, él fue con camellos y le pidió a Rivka que le traiga el agua, a ver si le va a traer para los animales también. Cuando le trae el agua, dice, Vayabreje Tagmalim. Él se tuvo que inclinar para poder después elevar el agua y dárselo a los camellos. Y ese es todo el sentido de la bendición. La bendición es atraer toda la, digamos, toda la abundancia, ya sea material, espiritual, lo que sea, todo lo que uno necesita atraerlo de arriba hacia abajo. Y esto es lo que trae el Alter Rebbe, que al decir la brajá, nosotros ponemos la influencia para que, para que la bendición venga más rápido. La bendición va a llegar, porque Hashem nos da la bendición, pero al pronunciar la brajá, aceleramos todo esto. Se cuenta que había una persona que se llamaba Rabbi Shmariau Gurarie. En realidad había dos Shmariau Gurarie. El yerno del Rebbe se llamaba Shmariau Gurarie, pero había un Shmariau Gurarie que vivía en Israel, en Tel Aviv, una persona muy rica. Y él viajaba, solía viajar a lo del Rebbe, especialmente para el mes de Tishrei, el mes de las festividades. Y entre otras cosas, le daban el honor para abrir el Arón a Kodesh, y al Rebbe siempre le daba una brajá para que el año que viene nos veamos. Una de las veces que vino, había fallecido, él era de la familia del Rebbe de Kopichnitz, algo así, y había fallecido ese Rebbe, y él participó del entierro. Cuando él entró a lo del Rebbe, el Rebbe le preguntó si había mucha gente. Y él le contestó que sí, que había mucha gente, etc. Entonces el Rebbe le dijo, ¿sabés por qué tiene que haber mucha gente? ¿Cuál es la importancia? Cuando la persona llega al Shammai y ve que cuando se fue, entonces los ángeles celestiales, cuando ven que abajo lo despidieron con tanta gente, entonces arriba también lo reciben con mucha gente, con muchos ángeles. Este Yehudí, como se dice, agarró el guante, como era una persona que solía donar mucho dinero entonces, para las yeshivot, entonces cuando volvió de Israel, fue a distintas yeshivot de Chabad, a la Kfar Chabad, a Torah Temet en Yerushalayim, y les prometió una suma grande de dinero. Pero les dijo, el día que él fallezca, tienen que ir todos los alumnos a despedirlo. O sea, se quería asegurar de que mucha gente lo despida. En la práctica, y esto yo me acuerdo perfectamente, o sea, yo estaba acá, no estaba porque fue creo en los años 80, fin de los 80, un año, el Rebe no le había dado, no le dijo que el año que viene nos veamos, y ese año, si no me equivoco, fue Erev Yom Kippur. Fue a abrir el Arona Kodesh ahí en 770 en el Shield del Rebe, y, y tuvo ahí no sé, un síncope, un infarto, no sé lo que tuvo, y se murió ahí. La cosa es que cuando fueron a despedirlo, ya fue ahí en New York y el Rebbe mismo salió a despedirlo. Esto para que veamos, ¿no es cierto? Veamos lo que realmente es lo que es la bendición. Eh, entonces, y acá vemos también algo interesante. Fíjense, cuando decimos una braja, nosotros no nombramos al amor. Vamos a comer el pan, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, motzi lechem min haaretz, por el vino, bore priagafen, las masitas, bore mine mezonot, y así cada braja. Cuando los Kohanim bendicen, ellos agregan en la braja, la bendición de los Kohanim es Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, como todas las bendiciones. Asher kidishanu b'kdushato shel Aarón, que Dios nos bendijo con la bendición de Aarón,
de Tzivanu y nos ordenó, Levareje Tamo Israel veaba, bendecir al pueblo de Israel con amor. O sea que el punto central acá que tenemos es el amor. Y sin amor no hay bendición. O sea, la bendición no llega. ¿Y de quién aprendemos? Como dijimos antes, de Aarón. Aarón fue el que transmitió el amor a todas sus descendencias. Miren qué interesante, para redondear el tema. La mitzvah de amar al prójimo, dice la Torá, Beapta le rea jacamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo termina? La bendición termina Ani Hashem, yo soy Dios. Ahí el Ani Hashem está, parecería medio descolgado. ¿Qué tiene que ver? Y la respuesta es, Hashem quiere estar con aquel que bendice a los otros. Se cuenta que había un tipo, una persona, un reo, que fue juzgado y le correspondía la pena de muerte. Entonces, y lo iban a colgar o lo iban a matar frente al rey. Entonces, ¿qué pasó? Cuando lo están por matar, viene una persona y se acerca ahí donde lo están por matar, se acerca y dice, yo soy amigo de este, y la verdad que no vale la pena que lo maten a él. Mátenme a mí en lugar de él, y con esto van a cumplir. Entonces el reo dice, no, mátenme a mí, ¿cómo lo van a matar a él? Yo no quiero que el otro se muera, mátenme a mí. Y así estaban uno con nosotros. Entonces el rey dijo, ojalá yo tendría amigos como estos que están dispuestos a dar la vida por uno por el otro. Y eso es lo que decimos acá. Ellos son los Coanim, son los hijos de Aarón. Y justamente sobre Aarón, Aarón dice, cuando se acuerdan la historia, cuando Moshe Rabbeinu estaba frente a la salsa ardiente y Hashem lo mandaba a hablar y él no quería ir porque decía que está tartamudo, que esto, que lo otro, al final le dijo, anda, lo vas a encontrar a Aarón, Aarón es profeta, él sabe, y dice, Berrajá besamach belibó, Aarón te va a ver y va a estar contento de que te vio. O sea que ya vemos desde el comienzo que Aarón tiene amor, transmite a Aarón y se lo pasa a sus hijos. Por eso, a pesar de que todos podemos bendecir, y la brajá de los Kohanim es una brajá maravillosa, importantísima, muy power, muy fuerte, de todas maneras, la llave que tienen los Kohanim es diferente totalmente a todos nosotros, aunque todos podemos bendecir. De todas maneras, que los Kohanim y todos hagamos la brajá con mucha fuerza para que el Mashiach venga inmediatamente y también nos bendiga, aunque el Mashiach no va a ser Cohen, pero la brajá de él nos va a elevar totalmente. Que tengan un Amén, Shabbat amén. Shalom. Shabbat